Bien, hoy entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una clase relacionada con el capítulo 5, el capítulo 5 de nuestro texto guía, que es el libro de Billy Johnston, edición 7, relacionado con el análisis y diseño de vigas a flexión, ¿ya? A lo largo de estas últimas semanas, pues hemos hablado varias cosas, ¿no? Hemos hablado del concepto de la flexión, que básicamente es la fórmula de Maggi, ¿no? A ver si me permiten hacer un resumen aquí en la pizarrita, ¿no? Algo muy breve. Nosotros estábamos estudiando problemas en el cual se cuentan con elementos unidimensionales, ¿sí? Como siempre, elementos prismáticos, de sección uniforme, con material homogéneo, es decir, todas las hipótesis que hemos asumido desde un principio y que está sometido a carga transversal, ¿no? Carga perpendicular al eje del elemento. Pueden ser cargas distribuidas, pueden ser momentos. Y entonces, ¿qué es lo que se produce dentro de el fenómeno de la flexión, ¿no? Yo dibujo por aquí el diagrama de fuerzas internas. Uno de esos diagramas se llama el diagrama de momentos flectores. Y es con este momento que uno puede estimar, por ejemplo, con el momento máximo, la distribución de esfuerzos en la sección transversal, ¿no? Entonces hemos visto que una sección transversal puede ser totalmente arbitraria, incluyendo una sección con un eje de simetría, como el que ven ahí, ¿no? Por ejemplo, con el eje Y como eje de simetría, o eventualmente con dos ejes de simetría. Aquí el eje Z no lo es, pero podría ser también, ¿no? Y el eje longitudinal es a lo que hemos llamado el eje X, ¿no? Con respecto al cual medimos todas las distancias, por ejemplo, para encontrar la función del momento, ¿no? Entonces, ¿qué hemos descubierto? Para hacerlo breve el resumen, que hay una distribución de esfuerzos, ¿no? Una distribución de esfuerzos en los cuales, desde una fibra conocida como el eje neutro hacia arriba, si el momento es positivo, ¿no? Vamos a decir que el momento está aplicado en esta dirección, ¿ya? Porque sigue la dirección del eje Z. De hecho, miren, ese vector que acabo de dibujar, ¿no? Nos da, efectivamente es un momento positivo con la regla de la mano derecha. Recuerden que el pulgar apunta en el sentido del vector y hace que arriba las fibras estén sometidas a compresión, ¿no? Y las fibras de abajo estén sometidas a tracción. Puedo dibujarlo así, ¿ok? Indicando los vectores, o puedo dibujarlo, si quieren, de esta manera. Cualquier forma es válida. El hecho es que hay una relación lineal, ¿no? Y en resumen, la distribución de estos esfuerzos se escribe como sigma x igual a menos my entre y. Ese es el concepto fundamental. Fórmula de Maggi, de lo cual hemos hecho muchos ejercicios que involucran calcular esta propiedad mecánica de la sección transversal llamada el momento de inercia, ¿no? Después se nos ha ocurrido estudiar el concepto de la flexión excéntrica, o sea, donde ahora existe una carga axial adicional, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, digamos que este es el primer tema, ¿no? Lo que hemos llamado flexión pura, ¿ya? Después hemos hablado de la flexión excéntrica, ¿correcto? Donde básicamente nuestro elemento además está sometido a una carga axial. Dentro de su sección transversal podría ser con una sola distancia respecto a alguno de los ejes principales, ¿no? Y la fórmula se convierte pues en la aplicación del principio de superposición, es decir, P entre A menos la fórmula de Maggi, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos hecho. Recordando que aquí estos ejes son llamados ejes principales y además centroidales. Ese concepto es clave. Aquí para cuando hay ejes de simetría, eso es evidente y fácil de deducir, ¿no? Porque un eje de simetría es un eje principal. Y bueno, y el último tema que hemos tratado ya en la clase anterior es el concepto de la flexión asimétrica, ¿no? Y el caso general de carga excéntrica, donde básicamente habría también carga axial, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, yo puedo tener una sección transversal totalmente asimétrica, sin eje de simetría, ¿ya?
y podrían darme el problema en función a ejes, por ejemplo, conocidos, ¿no? Vamos a decir los famosos ejes Y y Z, ¿correcto? Sin embargo, esos ejes no podrían ayudarme a resolver el problema, porque para yo resolver el problema, si estoy aplicando un momento, vamos a decir un momento por aquí, m sub 0, yo tendría que ese momento descomponerlo respecto a los ejes principales y centroidales. Entonces, a veces es fácil porque existe un eje de simetría y eso automáticamente es un eje principal, ¿ya? Y el otro que es perpendicular sería el otro eje. Pero, digamos, aquí no tengo ningún eje de simetría. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la estrategia del círculo de Moore, ¿no? Entonces, un eje de simetría no existe aquí, entonces podríamos decir que, por ejemplo, el eje Y' y Z' que ustedes ven ahí indicados, serían los ejes principales, ¿no? Y básicamente su ecuación ahora sigue funcionando, igual que la anterior, ¿no? P entre A menos MY entre I, y acá MZ entre I, con signo positivo, pero ahora estamos hablando de que estos momentos e inercias y también coordenadas están referidos a los ejes principales y centroidales. O sea que aquí, por ejemplo, yo debería decir Y', Z', porque esas serían las coordenadas en estos ejes, el momento con respecto a Z', la inercia con respecto a Z', el momento con respecto a Y' y la inercia con respecto a Y'. Cuando yo refiero el problema a esos ejes, porque se trata de fricción asimétrica, entonces estamos aplicando correctamente la teoría, ¿ya? Entonces, esto es un resumen teórico de lo que hemos hecho y habrá oportunidad de hacerles llegar más ejercicios para que ustedes practiquen, ¿no? De hecho, hoy día les pienso dejar algunos ejercicios sobre estos temas para que revisen y practiquen, ¿no? Por aquí alguien me está escribiendo, me dice, profesor, tengo una duda. Cuando nos referimos a flexión simétrica, ¿estamos hablando de flexión pura? Sí, claro, flexión pura es cuando tú tienes solo un momento aplicado en la sección transversal. Y en ese caso solo aplicas la fórmula de Maggi. Si además encuentras que tu sección transversal tiene una carga axial, entonces ya estamos hablando de flexión excéntrica. En ambos temas, si se refieren a los ejes de simetría, si la sección tiene un eje de simetría, entonces simplemente aplicas esta teoría. En el tercer caso, cuando no tienes ejes de simetría, vas a tener que buscar los ejes principales. Y hay diversas estrategias para hacerlo, ¿no? Nosotros en RESIS, como no pretendemos evaluar conocimientos profundos de estática, ¿no? Pues eventualmente en los problemas que tengan esta situación les daríamos la orientación y los valores de esas inercias principales, ¿ya? Para no estar perdiendo el tiempo con el cálculo del círculo de Moore. Dime, Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, esos ejes principales tienen que ser centroidales. Tienen que ser centroidales, sí, eso es tácito, ¿ya? O sea que habría que calcular el centroide. Por ejemplo, aquí lo hice mal, ¿verdad? Ajá, sí. Por- exacto, ¿por qué? Porque la sección, este no es un centroide, el centroide está un poco más arriba, ¿no? Entonces tendría que dibujarlos pasando por el centroide de la sección, ¿ya? Sí, son, a ver, voy a escribirlo aquí, Y' y Z' son principales, ¿no? O sea, máximo y mínimo en cuanto a inercias y además centroidales. Ya está. Bien, chicos, ese es el resumen. Ahora sí, vamos a hablar sobre el diseño de vigas, entendiéndose el concepto de diseño de vigas como la estimación de las dimensiones, ¿no? Para que se resistan las solicitaciones a las que va a estar sometida esta estructura. En la foto ustedes ven un puente continuo muy largo que está compuesto por una sección transversal de tipo cajón y que además es de sección variable, ¿no? Miren cómo varía la forma de la sección transversal o las dimensiones dependiendo de la distribución de los diagramas de momentos, ¿ya? Entonces, lógico, porque ustedes recordarán la fórmula de Maggi, el esfuerzo máximo en tracción o compresión tiene que ver con MC entre I, o si no con M entre S, que es el módulo de sección, ¿no? S. Y que nos va a permitir ahora determinar cuáles son las dimensiones requeridas de la viga
para que resistan los diversos momentos flectores, ¿ya? Antes de hablar de ese procedimiento de diseño que es muy sencillo, revisemos brevemente lo que significa dibujar los diagramas de fuerzas internas para vigas, ¿no? Que también es una herramienta que hemos aprendido en estática. Y el análisis justamente de vigas consiste en hallar esas fuerzas de sección. Las fuerzas de sección en vigas se llaman fuerza cortante y momento flector, y están producidos por las fuerzas externas, como son las cargas de gravedad, las cargas vivas, cargas muertas, en el caso de un techo, un aligerado, ¿no? Se refiere pues a las cargas que hacen que la estructura funcione. Para luego determinar los esfuerzos en las secciones críticas, ¿no? Entonces existen una serie de métodos para encontrar esa distribución de fuerza cortante y momento flector. Para elementos sometidos a flexión simple, es decir, cortante y momento, ¿no? se podrán utilizar todas las ecuaciones de flexión estudiadas, ¿no? Siempre que el elemento sea esbelto. ¿A qué se refiere un elemento esbelto? Bueno, un elemento se dice que es esbelto cuando la longitud de este es bastante mayor que las dimensiones de la sección transversal. Estamos hablando de barras unidimensionales, ¿no? Donde el largo predomina en comparación a las dimensiones de la sección transversal. Eh, claro, porque el caso contrario, donde yo tengo una viga que de repente no es esbelta, supongamos una viga así, ¿no? Donde las dimensiones de la sección son comparables con la longitud, entonces es un hecho que al aplicar las cargas transversales nuestra teoría no necesariamente va a funcionar. Pero para elementos así, lineales, las cosas funcionan. Bien, la convención de signos estándar que se ha establecido desde que hemos aprendido estática, pues es la siguiente, ¿no? Para cortante y para momento, como pueden ver, si ustedes hacen un corte, ¿no? Dentro de un elemento, en una sección transversal, mirando hacia la izquierda, esto sería la convención del momento positivo, que es básicamente un momento que gira en sentido antihorario. Si miran hacia la derecha, esta sería la convención. Lógicamente estamos hablando del mismo momento, por eso es que por el principio de acción y reacción representan el mismo sentido positivo. El cortante que baja desde la derecha igualmente es igual al cortante que sube mirando a la izquierda, y por lo tanto esto refleja un cortante positivo. A ver, alguien me está escribiendo, creo, déjenme leer. Ya, si tienen problemas con el audio, posiblemente se deba a su internet, ¿ya? Porque veo que la mayoría sí están escuchando bien. Hay que tener paciencia porque la conexión luego se restaura. Entonces es más fácil recordarlo de esta forma, ¿no? La que ustedes ven aquí abajo, cuando hacen un corte en una pequeña sección transversal, si la fuerza cortante por la izquierda está dirigida hacia arriba, se dice que es positivo. Esta es la convención de signos positivo, ¿no? Para cortante. Y si por la derecha va dirigida hacia abajo, también se asume como positivo, ¿no? En el caso del momento flector, está claro que ya lo hemos definido como la carita feliz, ¿no? Si el momento por la izquierda gira en esta dirección, que es el sentido horario, se dice que es positivo, y por la derecha en sentido antihorario también es positivo. Ambos efectos generan la carita feliz, ¿ya? Y por eso es que esta es nuestra convención para flexión positiva. Ya, es algo que ustedes conocen. Ahora sí, de la estática, recordemos las relaciones entre la carga distribuida W, la fuerza cortante B y el momento flector M, ¿no? Esto lo hemos estudiado de manera muy analítica y exhaustiva en nuestro curso de estática, ¿verdad? Y básicamente, ¿cómo encontramos esa relación? ¿Ya? Tomamos un elemento diferencial, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una viga esbelta, sometida a carga transversal, que es una carga distribuida. A una distancia X tomo una rebanada delta de X, un elemento de dimensiones pequeñas, y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Obviamente, para yo tomar ese delta de X, tengo que cortar ambos extremos. Por ambos extremos, esa rebanada va a sangrar, ¿no? En el extremo izquierdo, que le llamo el punto C, ¿sí? Va a tener corte y momento. Fuerza cortante y momentos desconocidos. Vamos a llamarle B y M, ¿no? Por el lado derecho, que también lo he cortado, en C', tendrá valores distintos, ¿no?
ligeramente distintos a estos de acá porque hay un pequeño cambio de sección. Entonces digamos que hay un momento más un cambio en el momento. M más delta de M y un cortante más delta de B. P más delta de B, ¿no? Y además todo lo que está aplicado encima, en este diagrama de cuerpo libre de esa rebanada, ¿no? Estaría pues la carga distribuida y nada más, ¿no? Entonces voy a asumir que ese delta X es lo suficientemente pequeño y esta distribución que podría ser trapezoidal lo voy a asumir como rectangular y por lo tanto la carga resultante sería la magnitud de W por este ancho, ¿no? W por delta X y estaría aplicado al centro de la carga, ¿no? Eso es porque sería como que una forma rectangular. Y con esto yo puedo hacer mis ecuaciones, ¿sí? Es muy fácil. Como todo está en equilibrio, ¿no? A ver, recuerden que esta es una viga recta, está simplemente apoyada y está sometida a una carga W de X, que no necesariamente es uniforme. Si yo analizo el equilibrio de una rebanada de longitud delta de X y hago, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Donde todas las que suben son positivas, la ecuación es muy sencilla. Básicamente, yo tendría, por ejemplo, si la escribo, ¿no? Que V por la izquierda menos W por delta de X y más, o menos, perdón, porque B va hacia abajo. Vamos a borrar este puntito. Ya, menos V más delta de B es igual a 0, ¿no? Así sería la sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Entonces, aquí que se elimina B y delta de B, esto pasa hacia la derecha y básicamente me va a quedar que delta de B entre delta de X es igual a menos W. En el caso extremo, cuando esta rebanada tiene una longitud infinitamente pequeña, se convierte en un diferencial de X y por lo tanto todos estos cambios también se vuelven diferenciales, diferencial de M y diferencial de B, y esto se convierte en diferencial de B entre diferencial de X igual a menos W, ¿ya? Así saldría esa primera relación. ¿Qué es lo que significa esta relación? Que la carga transversal es la derivada del cortante, y seguramente eso lo recuerdan de la estática. La segunda ecuación de equilibrio es tomando momentos, por ejemplo, con respecto a este punto C, ¿ya? Aquí yo voy a decir momentos con respecto a este punto, y podría decir que las cosas que van en sentido horario son positivas, y comienzo a escribir mi ecuación, ¿no? Sería básicamente M más, porque B está aplicado sobre C, no tendría ningún momento que considerar, así que lo que vendría sería menos W por delta de X y por su brazo de palanca, que es un medio de delta de X, que produce también un momento en sentido horario, ¿no? Estamos girando en el mismo sentido, más V más delta de B multiplicado por delta de X, vendría a ser el momento que produce esta fuerza, y menos este momento, que simplemente será M más delta de M. La suma de esos momentos es igual a 0, ¿ya? Entonces hay cosas que se van a eliminar, como por ejemplo esta M con este de acá, y también, pues nada más, ¿no? Y otras cosas más, como por ejemplo este de aquí, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué elimino este término de acá? ¿Mm? Porque el delta X es muy pequeño y elevado al cuadrado es despreciable. Exactamente, muy bien. Entonces, cuando yo tengo términos de segundo orden, ¿no? Puedo eliminarlos porque son muy pequeños. Al final tengo que convertirlos en diferenciales y entonces llego a esta ecuación que también ustedes la conocían, ¿ya? Estoy haciendo un repaso rápido de estática, que lo que dice esta ecuación es que el cortante es la derivada del momento, ¿ya? La carga es la derivada, bueno, con signo negativo, ¿no? La carga es la derivada del cortante y el cortante es la derivada del momento. Entonces, esas son las relaciones que hay entre la carga, el cortante y el momento. Y entonces, para que la viga esté en equilibrio, acabamos de demostrar que se debe cumplir esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso significa que yo también puedo aplicar integrales, lo cual implica que si yo integro ambos miembros de esta ecuación entre diversos límites, por ejemplo, entre la sección C y D, ¿no? O sea, desde aquí hasta acá, ¿ya? Estaríamos haciendo una integral definida para ambos miembros, ¿no? Entonces, al integrar, por ejemplo, para calcular el cortante en D menos el cortante en C,
mejor dicho, el cambio de cortante de C a D, tendría que integrar W diferencial de X entre las posiciones que definen los puntos C y D, o sea, X sub C y X sub D, ¿no? Esto de alguna manera nos permite dibujar los diagramas. Igualmente para el momento, para calcular el cambio del momento que hay entre C y D, hacemos la integral del diagrama de fuerzas cortantes. Y es así como se convierte en un cálculo de áreas, porque la integral tiene que ver con áreas, ¿no? Así que eso es repaso de estática, el dibujar los diagramas, ¿no? Me interesa el diagrama de momentos flectores, pero la técnica normalmente es primero encontrar el diagrama de momentos y luego con esto calcular áreas para llegar al diagrama de momentos flectores, ¿no? Ahí tienen una viga simplemente apoyada, ¿no? Con una carga uniformemente repartida. Si nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, es muy fácil encontrar que si esta es la resultante, que es Q por L, las reacciones van a ser QL entre 2 en cada uno de los extremos. Si yo comienzo a dibujar mi diagrama de fuerzas cortantes, recordarán la teoría o la técnica más usual, ¿no? En la cual empiezan por la izquierda y van caminando, ¿no? A lo largo de la viga hasta recorrer toda su longitud. Entonces se encuentran con una carga puntual QL entre 2, que al subir, básicamente por la izquierda, lo hemos considerado de signo positivo. A ver, esperen un momento, aquí tengo una convención distinta. Lo que pasa es que este es extraído de un libro que tiene otra convención, ¿no? Pero normalmente, a ver, si ustedes empiezan por la izquierda y suben, ¿esto dónde debería dibujarse? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Claro, hacia arriba. No, vamos a corregirlo, ¿ya? Acá lo corrijo en tiempo real, ¿ya? Como esta fuerza sube, recuerden que estoy mirando por la izquierda, mi convención de signos positivos en cortantes es así, ¿no? Esto es el signo positivo de un cortante. Entonces estoy aquí con un QL entre 2 y de ahí voy a bajar completamente esta cantidad, que es una carga uniforme de Q por L, entonces voy a llegar hasta menos Q por L entre 2, ¿no? Y como la variación aquí es constante, al integrar se hace esto una variación lineal. Y esto vendría a ser mi diagrama de fuerza. Ah, pero perdón, me encontré todavía en este punto de que hay una carga que sube, menos QL entre 2 más QL entre 2, tendría que cerrar en 0. Yo empiezo en 0 y termino en 0. Y esto es lo que yo llamo mi diagrama de fuerzas cortantes, con lo positivo hacia arriba y lo negativo hacia abajo, ¿no? Y después, ¿cuál es la estrategia? Que calculo el área, pues, ¿no? Por ejemplo, el área de esta zona, como de aquí hasta acá es L entre 2, básicamente sería QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un medio de la base por el triángulo, ¿ya? Perdón, un medio de la base por la altura. Entonces, con eso tengo esta área, ese es el área de esta zona, y este es el área también, pero con signo negativo, ¿ya? Menos QL cuadrado sobre 8. Entonces, cuando dibujo mi diagrama en momentos, igualmente aplico mi convención de signos. Por la izquierda sí son positivas las cosas y por la derecha son así. Y como voy a empezar por la izquierda, no me encuentro con ningún momento, ¿no? Aquí en el DCL, en el diagrama de cuerpo libre, es 0. Empezamos en 0 y después me encuentro con esta área, ¿no? Hasta el centro de la viga, por la simetría que hay, que debería ser un área total de QL cuadrado sobre 8. Quiere decir que este punto tiene un signo positivo y es igual a QL cuadrado sobre 8, ¿ya? Como la variación es lineal, en el diagrama de momentos la variación tiene que ser parabólica, es decir, de segundo orden, ¿ya? Pero hay dos formas de dibujar la parábola. Podríamos dibujarla también así, ¿no? Pero ¿cómo determinamos la forma correcta? Como yo sé que el cortante es la derivada del momento, ¿no? O sea, las tangentes que yo voy aplicando aquí al diagrama de momentos, de manera, a manera que recorro esta curva, miren cómo las pendientes de la tangente se van reduciendo. Significa que el cortante va bajando. Como el cortante va bajando, entonces esta sería la forma que refleja esas pendientes de las tangentes. Si lo hago con el otro caso, la pendiente va aumentando, ¿no? Y por lo tanto, más bien sería una variación distinta. Entonces, con la variación de la pendiente es que yo determino cómo es, cuál de las dos curvas considerar. Y después de QL cuadrado entre 8, aquí me encuentro con la misma cantidad, ¿no? Dime, Luis Ángel. Profe, ¿por qué el eje positivo lo ponen hacia abajo? A eso voy a llegar.
Sí, justo ahora voy a O sea, explicarlo. Si permite. o sea, vamos a considerar siempre el eje positivo hacia abajo. Vamos a considerar siempre en el diagrama de momentos la convención hacia abajo, pero eso tiene una razón de diseño estructural que ahora la voy a explicar, ¿ya? Ah, ok, ok. Porque en estática era normal, ¿no? Con los ejes para arriba. Con los ejes para arriba, correcto. Ah, ya, Ya, ya. Ya, gracias. entonces ahorita lo explico. Ya, y para terminar de dibujar este diagrama de momentos, sumamos esta área que es menos QL cuadrado sobre 8, que ahora me tendría que llegar a 0. Aquí el cortante va aumentando, la pendiente aumenta, entonces tendría que cerrar de esta manera. Y esto sería mi diagrama de momentos, ¿ya? Diagrama de momentos flectores con la convención ahora de que los valores positivos los dibujo hacia abajo y los negativos los dibujo hacia arriba. A diferencia del libro de BJ7, nosotros vamos a cambiar esta convención, ¿ya? Entonces ahí está, mire, justo acá a la izquierda está lo correcto, ¿ya? Bueno, lo que hace el libro en realidad, esto es lo que hace BJ7, ¿ya? BJ7 dibuja así, y como me acaba de preguntar Luis Ángel, normalmente es en estática, nosotros hacíamos así el diagrama de momentos, ¿no? Pero vamos a invertirlo porque eh, tiene relación con las deformaciones que se producen en las vigas y también con criterios de diseño estructural, ¿ya? Nosotros, no solo en el Perú, en Latinoamérica, hemos adoptado una convención, digamos, inversa a lo que se utiliza en los libros americanos, ¿ya? Por la razón que tiene relación con las deflexiones. Entonces va a ser así, miren, ¿ya? Dibujaremos el diagrama de momentos con el sentido positivo del eje hacia abajo. Aquí está otra vez el mismo problema. Estaba el diagrama de cortantes, que ya les expliqué cómo se dibuja, el diagrama de momentos. El de cortantes mantiene su convención positivo arriba, negativo abajo. Y el de momentos, positivo abajo y negativo arriba. Estamos invirtiendo el diagrama de momentos. Ahora, ¿por qué? Porque tiene relación con el diagrama de deformaciones, ¿no? En el próximo, en la próxima clase, nosotros vamos a dedicarnos a calcular deflexiones en vigas. Y van a ver cómo esta se parece, o esta curva que llamamos la deformada de la viga, se parece mucho al diagrama de momentos, pero con el sentido positivo hacia abajo, ¿no? Esto es un poco la idea, tiene relación intuitiva, así que esta sería la forma correcta de dibujar nuestros diagramas, ¿ya? Pero también hay otra razón, miren. Si tomo este ejemplo en el cual tengo una viga isostática con un tramo en voladizo, ¿no? Pues ven básicamente que ahí hay un diagrama de momentos que hay que dibujar de esta manera. Bueno, aquí hay todo un proceso, tienen que calcular las reacciones, ¿no? No sabemos cómo salgan las reacciones. Si ustedes comienzan a recorrer la viga de izquierda a derecha, primero hacen su diagrama de cortantes, que normalmente es lo más fácil, calculan áreas y con eso después dibujan su diagrama de momentos, ¿no? Entonces su diagrama de momentos flectores va a quedar así, negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la viga? Vamos a suponer que es una viga de sección rectangular, ¿no? La viga que se encuentra en esta zona, ¿tendrá una carita feliz o una carita triste? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Cualquier segmento de viga, una rebanada que esté por aquí cerca al apoyo, por ejemplo. ¿Carita feliz o carita triste? A ver, ayúdenme con eso. ¿Qué me dicen? A ver, cualquiera, responda. Si es un momento negativo, la viga va a tener carita triste, ¿sí? Momento negativo, miren, menos 4 toneladas metros. O sea, aquí tengo un momento que está girando así. En este punto de máximo valor, vamos a decir. Y este señor que se encuentra por acá tendrá carita feliz, ¿no? Donde en los momentos básicamente van a girar de esa manera, ¿no? Entonces, ya ustedes con la teoría que han visto de flexión pura, si la carita es así, una carita feliz, entonces tenemos fibras abajo que se traccionan y fibras arriba que se comprimen. Si todo esto fuera material concreto, imagínense el concreto, que es el que usualmente se usa en construcción, el concreto es muy malo resistiendo esfuerzos en tracción, resiste muy bien esfuerzos en compresión. Entonces, por ejemplo, aquí en la carita feliz, en las fibras de abajo que están sometidas a tracción, el concreto se va a romper. ¿Qué hago para resolver ese problema donde hay esfuerzos en tracción en el concreto? A ver, ¿quién me da alguna idea?
¿Mm? ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos otro material? ¿Sí? Ahí está, me dicen efectivamente que usemos el acero. Claro, porque como el concreto no resiste los esfuerzos de tracción, tenemos que ayudarnos del acero. Y esa es la razón por la que aquí ven una idea de cómo deberíamos colocar el fierro. Miren, esta es una viga de concreto, ¿no? Que está con la sección rectangular, pero en toda la zona donde hay momentos negativos, las fibras de arriba son las que se traccionan, así que arriba es donde tengo que ponerle acero longitudinal. Puede ser unas 3 varillas, por ejemplo, vamos a decir, de 5 octavos de pulgadas. Todo eso es un cálculo que lo van a ver para los que van a ingeniería civil en un curso llamado de concreto armado, ¿no? Entonces, esto debería ser hasta acá, porque desde este punto hasta aquí todos son momentos negativos. Flexión negativa significa carita triste, fierro arriba. Y por lo tanto, este acero también se le llama acero negativo, ¿no? O acero superior, ¿ya? Y desde este punto hasta aquí, todos momentos felices, momentos positivos, así que la fibra que se tracciona es la de abajo, y por lo tanto eso se llama acero positivo, ¿ok? Y si yo le hago un corte por aquí, seguramente veré estos fierros en la parte inferior, que pueden ser 3 fierros de media pulgada, ya eso obedecerá a un cálculo que van a hacer posteriormente, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que hemos invertido la forma como se dibuja el diagrama en momentos, porque un momento positivo me da un acero inferior, ¿no? Y por eso lo hemos dibujado hacia abajo, y un momento negativo me da un acero superior. Entonces, por eso necesitamos dibujar adecuadamente estos diagramas de momentos flectores, ¿ya? Entonces, nos vamos a poner de acuerdo, momentos positivos hacia abajo, momentos negativos hacia arriba, que difiere con lo que está en el libro de BJ7, ¿ya? Eso es lo único que vamos a hacer diferente con respecto al libro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, todo claro, entonces. Y ahora sí pasemos al diseño. Yo les voy a pedir que si ustedes se han olvidado cómo se dibujan diagramas, por favor, vayan a su cuaderno de estática, eh, busquen los libros relacionados y resuelvan ejercicios de dibujo de diagramas de momentos y diagramas de fuerzas cortantes, ¿ya? Porque eso no es parte de nuestro curso, se supone que ustedes lo conocen, pero si lo han olvidado, por favor, practiquen ese procedimiento. Nosotros asumimos en este curso que ustedes dominan ese proceso, ¿ya? Entonces, el diseño es lo que nos interesa. El diseño de una viga consiste en determinar la sección más adecuada, ¿ya? Para resistir las cargas aplicadas. Entonces, yo tengo un problema isostático de una viga esbelta, con propiedades uniformes, elásticas, isotrópicas, proporcionales, como siempre, y entonces yo debo escoger una sección de manera que en ningún punto el esfuerzo actuante máximo, digamos sigma sub m, sobrepase el esfuerzo admisible. Ese es el criterio para diseñar vigas, ¿ya? Entonces, primero analizamos la viga para encontrar la sección donde ocurre el momento máximo en valor absoluto. Ya sabemos que el momento máximo puede ser carita triste o carita feliz, ¿no? O sea, momento positivo, momento negativo o momento positivo, ¿no? Para las vigas con flexión simple, donde hay cortante y momento flector en simultáneo, se pueden utilizar las ecuaciones de flexión pura, pues si se trata de un elemento esbelto, ¿no? En este caso, las deformaciones debidas a las fuerzas cortantes son mucho menores que las debidas a flexión. Quiere decir que no hay interacción entre ambas solicitaciones, entre el cortante y el momento flector. Así que puedo estudiar el momento flector como algo que se presenta de manera aislada, lo que hemos llamado flexión pura. En resumen, aplicar la fórmula de Maggi. Lo que yo digo aquí es que puedo usar Maggi, ¿no? Que sigma sub x es igual a my entre i, o que el esfuerzo máximo es mc entre i, o básicamente m entre s, donde s le hemos llamado el módulo de sección, ¿ya? Así que como es tan fácil este proceso, vamos a ir directamente a un ejemplo y allí yo explico los pasos que hay que aplicar, ¿ya? Ahí está, justamente la viga que acabo de mostrar, que es el ejemplo modelo 5.8 del libro, y que nos dice lo siguiente. Una viga de 5 metros de longitud, simplemente apoyada, hecha de acero, ¿no?
está cargando la carga distribuida y concentrada mostradas. Sabiendo que el esfuerzo admisible para el acero mostrado es de 160 megapascales, seleccione el perfil de patín ancho que debería utilizarse, ¿ya? O sea, esto debe ser una sección W. Entonces, el objetivo es que conociendo el esfuerzo admisible de este acero, normalmente el acero se le llama acero grado 60 o acero A36, etcétera, en algún lugar nos van a dar la especificación de que su esfuerzo admisible es de 160 megapascales, ¿ya? Entonces, seleccione, la pregunta es, de la tabla del apéndice C del libro, ¿no? Un perfil W, una sección de patín ancho, adecuada para que cumpla con este criterio de esfuerzo admisible. Bien, primero vamos a analizar la viga para encontrar la sección donde ocurre el momento máximo positivo. Pero ojo en valor absoluto porque este podría ser positivo o negativo, ¿ya? El esfuerzo máximo en esa sección, si yo ya encontré el momento, ¿sí? Entonces será MC entre I, ¿verdad? De la fórmula de Maggi, donde el momento será el valor absoluto del momento máximo, y ya saben que esto es el momento de inercia, esta es la distancia digamos, del eje neutro de la fibra extrema, ¿ya? Y además podríamos expresarlo de manera distinta como el módulo de sección, ¿no? I entre C, lo que hemos llamado S. Entonces también es esta otra expresión válida, ¿no? Y la sección adecuada más pequeña será aquella para la cual el esfuerzo máximo sea igual al esfuerzo admisible, ¿no? Bueno, en realidad esta es una inecuación, ¿no? Que el esfuerzo máximo sea menor al esfuerzo admisible. Pero la sección que cumpla con el criterio mínimo, ¿no? De que el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo admisible será la más pequeña. Entonces, esto me permite calcular que el módulo de sección mínimo de esta ecuación, ¿no? Será el valor absoluto del momento máximo entre el esfuerzo admisible. Si el material tiene esfuerzos admisibles diferentes, tanto para tracción y compresión, habrá que hacer los ajustes correspondientes a la ecuación anterior, ¿ya? O sea, puede suceder, como el caso del concreto, de que el esfuerzo admisible en tracción sea diferente al esfuerzo admisible en compresión. Pero aquí estoy considerando acero, que suele tener el mismo esfuerzo admisible para ambos efectos, ¿no? Bien, entonces hacemos lo primero, que es calcular el momento máximo, ¿no? Pero para yo calcular el momento máximo, ¿qué necesito? Dibujar el diagrama de fuerzas cortantes. Y antes de dibujar el diagrama de fuerzas cortantes, ¿qué necesito? Pues hacer el diagrama de cuerpo libre para encontrar las reacciones desconocidas. Es un problema de estática, ¿no? Así que este es mi diagrama de cuerpo libre. Todo esto tienen que hacerlo claramente en la solución del problema, ¿no? Acá tengo una carga distribuida cuya resultante es 60, porque ya lo calculé, ¿no? 20 por 3, 60 kilonewtons. Acá hay una carga puntual. Y acá se supone que tengo dos reacciones porque es un apoyo articulado, y acá hay una porque solo es un apoyo móvil. Entonces aplico mis tres ecuaciones en este DCL, ¿no? Sumatoria de momentos en A, donde voy a tener que D por 5 metros menos 60 por 1.5 menos 50 por 4 igual a 0. La única incógnita en este problema es D y resulta 58. Como le he asumido hacia arriba, entonces tengo una fuerza de 58 kilonewtons hacia arriba, ¿ya? Siguiente ecuación, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Esto me permite concluir que no hay una reacción horizontal en el apoyo articulado. A sub X es igual a 0. Y la última ecuación, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, indicando que las fuerzas que suben son positivas, tendría A sub Y más 58, que ya lo encontré, ¿no? Esto salió 58 kilonewtons, menos 60 y menos 50 igual a 0. De esta ecuación despejamos A sub Y, que fue asumido con un sentido hacia arriba, lo que implica entonces que la reacción en A es 52 kilonewtons hacia arriba, ¿ya? Esta es una manera adecuada de colocar las respuestas al problema, ¿no? O sea, colocar la magnitud y el sentido en el que se aplica si es que es una fuerza, o si es un desplazamiento, que son cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, con eso pasamos al diagrama de fuerzas cortantes. Dibujamos
dibujando lo positivo hacia arriba y lo negativo hacia abajo, ¿no? Shear diagram, ¿no? Entonces, el diagrama de fuerzas cortantes es mejor hacerlo de izquierda a derecha, es súper fácil el proceso, donde si yo ya tengo cuánto es el corte aquí, A sub Y, cuánto es la reacción, 52. Entonces, como yo voy a empezar en 0, subo, ¿no? Y llego hasta más 52, perfecto. Y luego tengo una carga distribuida que nos da un valor total de 60. Entonces, hasta el punto B, yo voy a restar este total, porque va hacia abajo. 52 menos 60 me da menos 8. Entonces, en el punto B tengo menos 8. Como la variación es uniforme, la del cortante es lineal, ¿ya? Y después no pasa nada entre B y C, yo sigo caminando y no me encuentro con ninguna carga intermedia, así que el diagrama permanece constante. De pronto me encuentro con una carga puntual hacia abajo, entonces menos 50, ¿no? Menos 8 menos 50 me da menos 58. Entre C y D no pasa nada, no tengo ninguna carga intermedia, así que camino de manera uniforme, y en D me encuentro con una carga hacia arriba de más 58, ¿no? Entonces, menos 58 más 58, resulta que esto hace que cierre todo en 0, ¿ya? Así es como se dibujan los diagramas de fuerzas cortantes, y eso es lo que aquí está indicado. Si tengo mi diagrama de fuerzas cortantes, entonces mi diagrama de momentos es fácil de encontrar, ¿no? De hecho, en el libro no lo ha hecho, no está calculado, ¿ya? Después les voy a mostrar el proceso manual de cómo se llega a ese valor. Pero a ver, quiero que ustedes me digan, solo mirando el diagrama de fuerzas cortantes, ¿cómo dibujarían el diagrama de momentos? Vamos a preguntarle, a ver, a Antonio Chung. Sí, profe. A ver, ya tengo el diagrama de cortantes ahí. ¿Cómo hacemos el de momentos? Bueno, tenemos que comenzar calculando las áreas que hemos, de acuerdo a los diagramas de fuerza cortante. Todas las áreas involucradas, muy bien. Ya tengo las áreas, mira, por ejemplo aquí, bueno, aquí primero determino hasta dónde llega el punto E. El punto E es un punto de valor 0, cortante igual a 0, pero por proporción de triángulos es muy fácil de encontrar, ¿no? Primero esto le llamé X, y esto tendría que haberle llamado 3 menos X, ¿no? La ecuación debería haber sido 52 es a X, ¿no? Como 8 es a 3 menos X. Y de aquí es de donde ha salido que X sale 2,6 metros. Una vez que encontré el valor de X igual a 2,6 metros, ya puedo sacar el área de este triángulo, ¿no? ¿Cómo sería? 2,6 por 52 entre 2, 67,6, ¿no? Después puedo calcular todas las demás áreas si quiero, todas estas, pero hay un criterio que ustedes en estática han aprendido, que el punto donde el cortante es 0, el momento es máximo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Es correcto, ¿sí? Sí. Claro. Entonces, donde el cortante es 0, el momento es máximo. Significa que con esta área sería suficiente para mí encontrar el momento máximo, ¿ya? Claro, lo puedo dibujar. Si quieren lo hacen aquí, dibujan todo su diagrama. Hasta este punto van a encontrar que tienen el momento máximo. ¿Cuánto es? Directamente, como aquí no hay momentos a la izquierda, 67,6. Ya está. Entonces, efectivamente, el valor absoluto del momento máximo es el que se produce en el punto E, y es 67,6 kilonewtons por metro, ¿ya? Bien. Entonces, el momento flector es máximo en E, donde el cortante es 0, lo que acabo de explicar, debido a que el momento en el apoyo es 0, en el apoyo en A, el máximo valor en E es igual a todo el área bajo la curva del diagrama de fuerza cortante entre A y E. Y esa área bajo la curva nos salió 67,6 kilonewtons por metro. Entonces ya determiné el momento máximo y ahora vamos a encontrar el mínimo valor permisible del módulo de sección, ¿ya? Y la ecuación era esta, que el S mínimo es ese momento dividido entre el esfuerzo admisible. Repito, el módulo de sección mínimo requerido es el valor absoluto del momento máximo entre el esfuerzo admisible, que viene a ser dato del problema, ¿ya? Esto no es otra cosa que la fórmula de Maggi, despejada para las dimensiones requeridas. Entonces ya tenía el momento, 67,6 kilonewtons metro,
el esfuerzo admisible, que era de 160 megapascales, 160 básicamente por 10 al cubo kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, kilopascales, ¿ya? Entonces, me va a quedar todo en metros cúbicos. Esto, si lo dividen, verifíquenlo si quieren, me sale 422,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Si transforman metros cúbicos a milímetros cúbicos, vamos a tener que el módulo de sección requerido, o el mínimo, es 422,5 por 10 al cubo milímetros cúbicos. Recuerden que las unidades del módulo de sección es longitud al cubo. Bien, entonces, ¿qué tipo de sección de patín ancho, sección W, puedo elegir que tenga este mínimo módulo de sección? El mínimo valor de S, de 422,5 por S al cubo. Pues nos vamos al apéndice C. En el apéndice C yo tengo una lista completa de perfiles que tienen un módulo de sección más largo que ese valor mínimo, ¿ya? Y entonces vamos a ver, a ver, espérense un ratito, voy a buscar esa relación, el apéndice C, que está por aquí, miren, ¿ya? Entonces ustedes tienen su libro, si quieren lo pueden abrir, buscar, se van al apéndice C, y entonces el módulo de sección mínimo es 422,5 por S al cubo. Y vamos a buscar entre todos los perfiles W que tengan, bueno, unidades del sistema internacional, ¿no? Porque estamos hablando de milímetros. Y siempre están clasificados por grupo. Por ejemplo, todo esto es el grupo de W310. Y el módulo de sección ya saben que es con respecto al eje mayor, ¿no? Ese es el eje principal con respecto al cual la inercia es máxima, ¿no? Entonces vamos a mirar solo la columna que dice aquí eje X, porque este eje es el eje mayor, ¿ya? Y además la columna asociada al módulo de sección. Entonces, por ejemplo, 422,5, todo esto ya está por 10 al cubo milímetros cúbicos, entonces solo tengo que mirar este numerito. Todos estos son perfiles robustos que cumplen con el criterio, miren, 2150, es mucho mayor que 422,5. Así que voy a ver el mínimo que cumpla con este valor. Entonces, por acá dice 416, ese no cumple, 547 sí cumple. Entonces, tengo una W10 por 38,7, ¿no? Esa es una sección que viene a ser una posibilidad, ¿ya? Esta no, porque ya esta es muy débil, tiene un módulo de sección menor, esta también es más débil. Esta es la mínima que cumple con este criterio. Me voy al siguiente grupo, los W250. Entonces, por aquí busco 422,5 y me encuentro con esta, miren, ¿no? No es 380, sino 531, que termina siendo un W210 por 44,8, ¿ya? Así voy buscando en todos los grupos de perfiles de tipo W, ¿ya? Me voy al siguiente grupo, W200, el módulo de sección requerido era 422,5, esta de aquí es el mínimo que cumple, entonces me voy a W200 por 46,1, ¿no? Siguiente grupo de W150, recuerden que el 200 y 150 nos da una idea del peralte, o esta dimensión vertical que tiene la viga, ¿no? Entonces, 200 significaría 200 milímetros, por ejemplo, ¿no? Nos da una idea de esa altura. A veces el arquitecto también nos pone restricciones, nos dice, mira, yo quiero un techo donde las vigas no sean tan peraltadas, porque si no, estéticamente no se van a ver adecuadas, ¿no? Entonces, igual, no existe esa restricción en este ejercicio, así que busco entre todas. A ver, por ejemplo, en la W150 ya no encuentro el valor de 422,5, ¿no? Miren, 274, estos son valores muy chiquitos. Entonces aquí ya no hay ninguna solución. Este es un perfil muy débil. En W130 tampoco no encuentro solución. No hay 422, estos son más chiquitos. En W100 tampoco, ¿no? No encuentro solución. Entonces, entre todas estas posibilidades que hay, encontré una, dos y tres soluciones, ¿no? Que satisfacen ese criterio, ¿ya? Entonces, si yo regreso a mi ejercicio, claro, lo que pasa es que aquí
no he puesto todas las tablas. Si yo hubiera encontrado solo estas tres, ¿ya? W310, W250 y W200, que cumplen con ese criterio. Pero habían más tablas, hay que revisarlas todas. Por ejemplo, en W410 y en W360. Este es el resumen de todas las, perdón. Este cuadrito es el resumen de todas las tablas que he revisado en el apéndice C, ¿ya? Por acá me pregunta Melissa, profesor, ¿por qué el eje X? Porque el eje X es el eje mayor, ¿no? O sea, estamos tratando un problema de flexión pura, donde el momento que se calcula, o sea, esta es una sección de patín ancho que tiene un perfil así, es con respecto a este eje. Nosotros le hemos llamado eje Z, ¿no? Pero en la tabla que hemos visto, se le llama eje X, ¿ya? Simplemente está cambiando de nomenclatura. Dime, Jersey. Adelante. Sí, profesor, buenos días. Sí, era la misma pregunta que le acaba de consultar mi compañera sobre el Ya. eje. Ajá, porque Sí, si porque hubiese sido, por decir, ese perfil volteado, ahí analizaríamos el eje Y, me parece. claro, claro, sí. Por ejemplo, si el ejercicio hubiera sido con un perfil así, para nosotros el momento, la inercia que necesitamos es esta. Y en el apéndice eso le llama el eje Y, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí sí funcionaría con la otra propiedad. Pero obviamente esto no es óptimo. No vas a encontrar un ejercicio donde tenga una sección así. Porque recuerden que las secciones óptimas para problemas de flexión es aquellas que tienen el peralte mayor, ¿no? Entonces, orientarlo respecto al eje menor no es adecuado. Lo puedes resolver, encontrar soluciones, pero no es la solución óptima disponerlo así. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. Bien, entonces miren, he recorrido todas las tablas del apéndice C, he hecho una completa lista, espérense. He hecho una completa lista donde he recorrido todas las W410 y esta es la que como mínimo cumple con el criterio del módulo mínimo, ¿no? Del 360 también todos los valores, del 310, en fin. Entonces la consulta ahora es, ¿cuál será la sección más adecuada que resuelve este ejercicio? A ver. Julio More. Julio, ¿me ayudas con eso? Sí, profesor. A ver, cuéntame. Bueno, ahí estoy viendo que ha elegido el que tiene el menor peralte. No, no es el menor peralte. Acuérdate que el primer número es el peralte y el segundo número es una idea de la masa. Ah, sí, en este caso ha elegido el de 470 de sección, perdón, de 475, pero pudo haber sido el último, el de 451. No hay 451 en la pantalla. ¿A cuál te El que refieres? tiene sección, el de la derecha de sección, Ah, ya, que sección tiene mínimo. módulo de sección 451, o sea, un W200 por 46.1. A ver, vamos a Sí. dejarlo ahí, Julio. A ver, Jersey, que quieres participar. A ver, cuéntame si tienes otra, pues, otra respuesta. Sí, viendo, o sea, viendo que eligió el segundo, o sea, el más próximo a 422,5 por 10 a la 3 es el 451, pero el siguiente próximo es el 475, que es el que eligió. Y como usted acaba de mencionar, el peralte es la solución más óptima, ¿no? Cuando se presenta una flexión en la estructura. Entonces por eso se eligió el segundo. Ok, claro, en el problema se nota que se ha elegido el segundo, pero yo quiero saber por qué. Y la razón que me das, Jersey, es porque es el que está más cercano al módulo de sección, ¿verdad? Y la solución que me dio Julio era porque tenía el peralte menor o el más adecuado, ¿no? Sin embargo, esa no es la respuesta. Finalmente, a ver,
Kevin, ¿quieres participar? A ver, coméntame, Kevin Avelino, fundamento Bueno, tu respuesta. Ujú. sí, ahí en el enunciado, como lo explicó Jersey, con respecto al módulo de sección, está correcto el análisis, pero por lo que va el problema, selecciona justamente el que es el más liviano, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. El perfil más liviano, el perfil más ligero es la solución. ¿Ya? Eh, Muy bien, entonces, ¿a qué se debe ese criterio? A que me va a costar menos. Siempre buscamos soluciones económicas, ¿no? O sea, yo voy a hacer un edificio y puedo hacerlo pues resistente si quieren a guerras nucleares, ¿no? Pero me va a costar demasiado, ¿no? Y además guerras nucleares, la probabilidad es muy baja de que se produzcan. Lo que sí es probable es que pues, se produzcan terremotos, eso sí, entonces voy a diseñarlo, pero también buscando secciones óptimas. Y aquí tengo un techo donde lo único que va a pasar es que, o una viga que pertenece a un techo, y lo único que va a pasar es que haya esa carga distribuida de 60 y una carga de 50, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar una sección lo más económica posible. Y eso significa lo más ligera, porque más ligera significa menos material y me va a costar menos. Entonces, ¿cuál es el que indica, el que da una idea del peso? Pues el segundo, en esta nomenclatura, el segundo numerito, porque eso especifica la masa por unidad de longitud. Y de todos estos valores, ¿no? La masa mínima es el 32,9. ¿Por qué este pesa más? 38,8, 38,7, todos estos pesan más que 32,9. Entonces la solución es el perfil más ligero, aun cuando su módulo de sección es superior, ¿no? De hecho, todos son superiores, pero 475, por ejemplo, es superior a 451, ¿ya? ¿Por qué no elijo el 451? Porque este es más pesado, ¿no? Tiene un valor de masa por unidad de longitud mayor que 32,9. Solución, elegimos el perfil más ligero porque es el más económico. Así que nos quedamos con W360 por 32,9. Bueno, ahí está la solución un poco más detallada, donde hemos calculado, pues, aquí manualmente los diagramas, ¿ya? Hemos completado lo que es el diagrama de momento flector, aquí está, que no estaba en el libro, pero que tiene que ver con el cálculo de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les decía que en esta zona triangular el área era de 67,6 positivo, ¿ya? Después podemos calcular esta área chiquita, ¿correcto? Que vendría a ser un área de menos 1,4, me parece. A ver, no, 1,6, ¿no? Sí, 1,6, ¿ya? Y así, todas estas áreas, de tal manera que me permitan calcular este diagrama de momentos. Entonces aquí el máximo valor llegó a 67,6, luego le aumenté este menos 1,6 y por eso llegó a 66, aquí está, y luego esta área debe haber salido para que me dé 58,8, ¿no? Acá debe haber un menos 8, ¿correcto? Menos Y 8 esto y el siguiente menos 58. correcto. Muy bien, muchas gracias. Ya, no estoy calculando las áreas, pero eso tiene que haber sido para que me dé esta solución. Listo, ahí están todos los valores. Y esto sería un diagrama de momentos flectores completo, ¿no? Pero ojo, esto fue el diagrama de fuerzas cortantes, positivo y negativo. Este fue el diagrama de momentos flectores, negativo y positivo. Pero noten que en el ejercicio no tuve necesidad de dibujar todo este lado derecho porque suficiente con encontrar el punto donde el cortante era cero. Ahí donde el cortante es cero tengo yo valores de momentos máximos. El problema pudo haber sido más complicado si es que tuviera más puntos de corte cero, ¿no? Ahí sí tendría que haber encontrado todo el diagrama de momentos. Y esto confirma que el 67,6 es el momento máximo, ¿no? Y la explicación de por qué dibujamos esto positivo hacia abajo es porque dibujamos al lado de la tracción. Aquí las fibras inferiores están sometidas a tracción. Bueno, ahí estaba el criterio del módulo de sección con el M entre S, ¿no? Menor que el esfuerzo admisible de 160 megapascales, y eso me dio un 422,5 por 10 a la menos 3, ¿no?
milímetros cúbicos como módulo requerido de sección que hemos buscado en las tablas. Y esto ya lo expliqué, ¿no? Les puse un ejemplo de 3 grupos. En realidad hay que recorrer todos los grupos de perfiles de patín ancho, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, sobre este ejercicio? Antes de hacer el siguiente. ¿Alguna pregunta conceptual, teórica sobre este criterio? Una pregunta que a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, profesor, ¿y qué pasa si la sección hubiera sido rectangular? Pero antes voy con la pregunta de Jersey. Ah, sí, profesor. Como al inicio estábamos, cuando analizamos las tablas acerca del módulo de sección, o sea, como que los pasos para hacer este análisis serían, primero, pues ya tengo mi S mínimo y en mi tabla evaluaría los S aproximados a los más Exacto. aproximados, y por ejemplo, en el caso del problema teníamos 2 S aproximados, pero para el caso de elegir una sección más económica, elegiríamos el que tiene menos peso entre esos dos, Correcto. digamos. Ah, ok. Correcto. Ah, En ok. realidad, no solo entre esos 2 S aproximados, entre todos los S, porque hemos hecho todos, hemos Ya, recorrido ya. toda la tabla, el que es más ligero. Ujú. Ok, profesor, gracias. Okay. Porque inclusive podría ser que el más ligero, hay casos, ¿no?, en el cual el S te sale grandote, te sale 600, 800, por ejemplo, que está lejos del 400 que hemos determinado. Y aún así es el perfil más ligero, ¿ya? Por eso es mejor ver todos los grupos. Ya, la pregunta que yo les digo que me pueden hacer algunos es, ¿qué pasa si el perfil es rectangular, profesor, no? Obviamente aquí hemos resuelto el problema con un perfil W y hay que recurrir a las tablas. Pero si el perfil es rectangular, no pasa nada, ¿no? Porque ya saben cuáles son los pasos. El perfil, perdón, la sección transversal, si es rectangular, es B por H. El primer paso ya saben que es determinar cuánto es el esfuerzo admisible que yo voy a utilizar en el problema, ¿no? El segundo paso es encontrar el valor del momento máximo. Y esto lo hemos hecho a través del dibujo de los diagramas de fuerzas internas, ¿no? El tercer paso es encontrar el módulo de sección requerido o mínimo, que simplemente es ese momento máximo dividido entre el esfuerzo admisible, ¿no? Entonces, en este caso, para una sección rectangular, ¿cuál es su módulo de sección? ¿Alguien se acuerda? Hicimos la teoría, bueno, esto es I entre C, y donde C básicamente es H medios. Cuando I vale para una sección rectangular 1/12 de B por H al cubo, y C vale H medios, esto se vuelve 1/6 de B por H al cuadrado. Entonces yo no tengo que ir a ninguna tabla aquí, porque para perfiles rectangulares no hay pues tablas, ¿no? Lo único que tengo que poner es la fórmula aquí, 1/6 de B por H al cuadrado es igual a este momento máximo entre el esfuerzo admisible, ¿no? Y si a mí me dan un valor de B, suponiendo que este es un dato, me dicen, mire, el ancho de la viga va a ser tanto, lo que me faltaría calcular es H, ¿no? Y aquí determino cuánto vale el peralte mínimo de la sección rectangular. No tengo que ir a ninguna tabla, no tengo que encontrar perfiles más ligeros, sino simplemente despejar de ahí el valor de H, ¿ya? Ejercicios de esos hay parecidos en la guía de dictado, así que solo tienen que revisar esa guía. Recuerden que nosotros estamos aquí en esta parte, ¿no? En la clase número 18, y aquí a la derecha ustedes tienen ejercicios muy interesantes para calcular o diseñar vigas a flexión, ¿ya? Bien, chicos, vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa de 5 minutos para luego continuar con un par de ejercicios más, ¿ya? Y terminar así el tema de diseño a flexión, ¿ya? Regreso entonces en 5. Bien. Entonces, a ver, quiero continuar con este ejercicio cuyo enunciado dice lo siguiente. A ver, en la figura se muestra, vamos a llamarle una viga, ¿ya? De aluminio que tiene un espesor B,
¿sí? Vamos señalando los datos. Tiene un ancho B y que está diseñado para soportar una carga uniformemente distribuida de magnitud W, tal como se muestra en la figura. La pregunta primera dice, determine la forma que debe tener esta viga. En realidad dice ahí una plancha, ¿no? O una placa. De tal manera que conlleve al diseño más económico. O sea, ¿cuál es la forma que debe tener la variación del peralte de esta viga? O sea, en realidad la viga es de sección rectangular. El único dato que me están dando es que tiene un ancho B conocido, pero el peralte H, como ven ahí, es una dimensión variable, es un H de X, vamos a llamarle, acá está el H de X, bien, cuyo máximo valor es un H sub 0. ¿Ya? Ese H sub 0 también es un dato conocido. Entonces, ¿cuál es la forma que debe de tener de tal manera de satisfacer pues, el diseño flexión? O sea, el diseño relacionado con la forma del diagrama de momentos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y la segunda parte del ejercicio me dice, sabiendo, o sea, ya me ponen datos, ¿no? Sabiendo que el esfuerzo permisible del aluminio es de 72 megapascales, aquí ya le ponemos números, y que el ancho B es de 40 milímetros, la longitud L es de 800 milímetros y la carga W es de 135 kilómetros por metro, determine el máximo valor de H sub 0, ¿no? Entonces, la parte A me dicen, calcule la forma más económica, o sea, la variación de H. De hecho, va a ser un H de X, ¿no? ¿Cómo va a ser ese H de X? Y la parte B me dicen encuentre con los datos, ¿no? ¿Cuánto vale ese H sub 0? Ese valor máximo una vez determinada la forma H de X. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Por calcular el diagrama de momentos, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior, como les dije, ¿no? Para poder diseñar vigas a flexión, necesito yo saber cómo son los diagramas de momentos. Y entonces el diagrama de momentos para viga que está en voladizo es muy fácil, ¿no? En realidad, bastaría con que yo haga un corte desde la izquierda, ¿no? Bastaría que estudie el diagrama de cuerpo libre, miren, ¿no? Yo tomo un retazo de viga hasta aquí, digamos una distancia genérica X, tengo acá la carga distribuida, y obviamente aquí va a haber una fuerza cortante y un momento flector, ¿no? Tendría que haber por un tema de equilibrio. ¿Cuánto vale este momento flector? Pues en este DCL, donde estoy cortando un pequeño segmento desde el borde A hacia una distancia X, ¿no? Hago mi diagrama de cuerpo libre. Y bueno, aquí la resultante es básicamente un medio de W por X, porque si todo esto, perdón, ¿cómo va a ser un medio? Esto va a ser simplemente W por X, ¿no? Porque la carga tiene magnitud W y esta resultante hasta una distancia X es W por X. Más bien, el brazo de palanca hasta aquí viene a ser un medio de X, ¿no? De hecho, podríamos acotarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, el centroide, digamos, de la resultante de esta carga distribuida está a una distancia un medio de X, ¿no? Entonces, si yo hago equilibrio aquí y tomo momentos, por ejemplo, en este punto, me va a salir que este momento, ¿no? Ojo, que aquí esto tendría que asumir por la derecha. La cortante Claro, no sería hacia abajo. el cortante, correcto, sí, tiene razón. A ver, por la derecha, los signos positivos son así, ¿verdad? Tienes razón. Claro, cortante hacia abajo y momento antihorario. Pero me interesa el momento. Ya saben que el cortante, si quieren, lo calculan, o si no, no. Depende de su estilo, de cómo calculan diagrama de fuerzas internas. Bueno, y este momento me va a salir negativo. Menos un medio de W por X al cuadrado, ¿no? Al tomar momentos con respecto a este punto, llámenle si quieren el punto O, ¿ok? Sería WX por X medios, ¿no? Que va en el sentido antihorario, y más M igual a 0. ¿Ya? Entonces de ahí sale que M es menos un medio de W por X al cuadrado. Y el cortante, si quieren, simplemente es W por X, ¿ya? Pero con signo también negativo, porque esto está bajando y esto está bajando, entonces alguno tiene que ir con sentido contrario. Y ya ahí está el momento, miren.
El momento es menos 1/2 de W por X al cuadrado. La otra forma es dibujando la expresión de cómo varía el cortante, ¿no? Entonces acuérdense que acá dicen, miren, diagrama de momentos, midiendo una distancia X desde A y observando que el cortante A y el momento en A es 0, usamos las ecuaciones que habíamos determinado antes, ¿no? Que el cortante es la integral de la carga distribuida, ¿no? Porque habíamos dicho que la carga distribuida es la derivada del cortante, ¿verdad? Con respecto a la distancia X. Entonces esto significa que el cortante es la integral, pero con signo negativo aquí, ¿no? Entonces el cortante es la integral de W por diferencial de X. Y para cualquier distancia genérica X tendríamos que integrar de 0 a X. ¿Ya? Y como esto es constante, sale fuera la integral del diferencial de X se vuelve X, de 0 a X, es lo mismo, menos W por X. Y como también habíamos dicho que el cortante es la derivada del momento con respecto a la distancia X, entonces de aquí sale que el momento es la integral del cortante diferencial de X, ¿no? Como ya tengo la expresión del cortante, que es menos WX, aquí está, integramos esto y efectivamente me sale menos 1/2 de WX cuadrado. Con estas expresiones o con esta de aquí llego a la expresión del momento. Entonces el momento varía como una función cuadrática, parabólica. La pregunta será, ¿la variación del peralte también será parabólico? ¿También será de segundo grado? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué piensan? Habría que recordar la teoría, ¿no? Habría que pensar en la función de Maggi, ¿sí? Y todavía nos falta un paso intermedio, que es el módulo de sección o el esfuerzo. Recuerden, el esfuerzo máximo se calcula como MC entre I, ¿no? Donde C es la distancia máxima a la fibra extrema. En este caso, por ser una sección rectangular, va a ser un H entre 2, ¿no? Muy fácil. Y la inercia que de una sección rectangular, que es un 12avo de B por H al cubo. Entonces yo ya tengo la expresión del momento, que es una función cuadrática, y con eso tendré que encontrar la función del peralte H. Y aquí habrá que despejar todavía esa expresión. Dado que yo conozco que sigma es un dato conocido, es constante, igual al esfuerzo admisible. Vamos a analizarlo. Bien, ahí está shape of plate, ¿no? O sea, la forma de la viga, la forma de la placa o plancha, ¿no? Bueno, recordamos de una de las ecuaciones que ya hemos visto previamente que el módulo de sección para una sección rectangular con ancho B y peralte H es un sexto de B por H al cuadrado, módulo de sección, ¿no? Entonces, colocando este valor en la ecuación del esfuerzo admisible, donde nosotros hemos puesto que es M entre S, ¿ya? Donde M es el valor absoluto de M en realidad, ¿no? El valor absoluto, y donde el módulo de sección de una sección rectangular es un sexto de B por H al cuadrado, esto lo acabo de determinar, entonces de aquí yo puedo despejar que H al cuadrado es igual a 6 veces M entre B por el esfuerzo admisible. Y esta es la ecuación que aparece aquí, miren. Porque yo quiero encontrar la variación de H, la variación del peralte, ¿no? Aquí está la variación, digamos, pero como una función elevada al cuadrado. Entonces, voy a sustituir la ecuación del momento, 6 veces M, ¿no? 6 veces el valor absoluto de M, que es 1/2 de WX al cuadrado. Y entonces me queda 6 por 1/2, 3 WX al cuadrado entre B por el esfuerzo admisible, ¿no? Y de aquí solo me queda sacar la raíz cuadrada para encontrar la función de H. H es la raíz cuadrada de 3, bueno, si yo saco la raíz cuadrada me va a quedar así, ¿no? 3W entre B por esfuerzo admisible. Y la raíz cuadrada de X cuadrada es X, ¿no? Lo único que está fuera del, digamos, del radical. Y todas estas cosas son constantes, ¿no? Esto es como si fuera un K por X, así de fácil. H es igual a K por X porque W es un dato del problema, B es un ancho constante y el esfuerzo admisible es un dato del material. La raíz cuadrada de eso también es un valor constante, llamémosle K. Entonces, quiere decir que la forma que debe tener la viga, ¿qué será? ¿Cuadrática, lineal, cúbica? ¿Qué me pueden decir?
¿Mm? Lineal. Muy bien. Ahí están claramente respondiendo. Si yo digo que H es igual a un K por X, la forma de la viga va a ser una que tiene un peralte que varía linealmente. Entonces, la relación entre H y X es lineal, significa que el extremo más bajo de la, perdón, el vértice inferior de la viga es una línea recta, ¿no? Así que la viga que provee el diseño más económico tiene una forma triangular. Al final, esto se convierte, si quieren dibujar la solución, en una figura así, triangular, ¿no? La habíamos dibujado de manera genérica, pero ya descubrimos que una viga de forma triangular tiene la sección óptima. Y seguramente ustedes recordarán, pues, en algunas estructuras, por ejemplo, de colegios o pabellones universitarios, existen balcones, ¿no? Que tienen estas vigas de sección variable, ¿no? Tampoco es que las hacemos así triangulares. En realidad las dibujamos con una pequeña sección mínima en un extremo y después ya las hacemos variar linealmente. Y por acá viene el parapeto, están las personas que caminan por el balcón, ¿no? Pero de alguna manera nos da la idea de que esto se parece al diagrama de momentos de un elemento en voladizo, que se llaman vigas de sección variable, ¿ya? Entonces, acabamos de demostrar, ¿no?, cómo el hecho de que el diagrama sea parabólico de momentos resulta en un diseño óptimo en el cual la viga es de sección lineal, tiene una forma lineal, triangular, vamos a decir, ¿ya? Ese es el diseño más económico. Ahora sí vamos a la segunda parte, que es reemplazar los datos del problema y determinar el máximo valor aquí requerido, ¿no?, el H sub 0 para los datos del ejercicio. Entonces me dice aquí que haciendo X igual a L y sustituyendo los datos que se han calculado, porque yo encontré que H, en este caso, venía dado por la expresión, esa raíz, ¿no? Raíz de 3W entre B por el esfuerzo admisible multiplicado por X, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este valor máximo? Eso será para X igual a L, ¿no? Para X igual a L tendré que esto es H sub 0, raíz de 3W entre B por el esfuerzo admisible y que multiplica la distancia L, ¿ya? Entonces tenía que W era 135 kilómetros por metro, el ancho B en metros es 0,040, esfuerzo admisible de 72 megapascales, le sacamos la raíz, la longitud vale 800 milímetros, ¿no? La solución es que el peralte es de 300 milímetros en este extremo, ¿no? Entonces, esta es una variación lineal que llega hasta 300 milímetros. Esa es la solución al problema. 30 centímetros, que son dimensiones usuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de elementos de concreto. Y así es como resolvemos el problema que les acabo de mostrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio analítico. Preguntas, chicos. A ver. Está todo claro. Pasamos al siguiente y último ejercicio de la clase de hoy. A ver, que es un tema de refuerzo, miren. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nos dice lo siguiente. Dos planchas de acero, cada una de 16 milímetros de espesor, son soldadas, como se muestra en la figura, a una viga W 690 por 125 para reforzarla. Sabiendo que el esfuerzo admisible es 160 megapascales para la viga y para las planchas, determine la longitud mínima L requerida para las planchas y el ancho mínimo requerido B, ¿no? En otras palabras, las dimensiones de las planchas de reforzamiento necesarias seguramente para que incrementemos la capacidad de esta viga. Este es un problema muy común en construcción. Ustedes, por ejemplo, tienen, vamos a decir, un edificio de 3, de 4, de 5 pisos, o un centro comercial de 2 pisos, donde hay estructura metálica. Esta es una viga metálica, ¿no?, hecha de acero. Y que de repente en el segundo piso quieren convertir esto en un almacén, ¿no?
donde ahora las cargas aumentaron. Ya no eran 200 kilonewtons, ahora hay 500 kilonewtons que considerar. Aumentó la carga. Y mi viga era solamente una viga que tenía esta sección transversal, era una W690 por 125. Entonces el propietario contrata al ingeniero y le dice, mire, necesito que usted haga un reforzamiento para que la viga actual no tenga que cambiarla completamente, sino de repente agregando 2 planchitas le aumente su capacidad, ¿no? Para que pueda resistir esta nueva carga de 500 kilonewtons por metro, o 500 kilonewtons, ¿ya? Entonces la pregunta aquí es que vamos a hacer un reforzamiento, pero hay que calcular en qué longitud se debe hacer dentro del tramo central y cuánto debe ser el ancho de esta plancha, el ancho requerido. El espesor ya está dado, ¿no? El espesor que me están dando de la plancha es de 16 milímetros, ya está definido por el fabricante. Así que, ¿qué deberíamos hacer? A ver, ¿quién me da alguna idea? ¿Cómo era el proceso para diseñar vigas? A ver si más o menos sigue la secuencia. El primer punto, ¿se acuerdan los pasos, no? Era encontrar el momento max, perdón, definir el esfuerzo admisible, ¿no? El segundo paso era encontrar el momento máximo en valor absoluto. El tercer paso es encontrar el módulo de sección requerido, que es básicamente ese momento máximo entre el esfuerzo admisible. Y el cuarto paso ya simplemente seleccionar el perfil adecuado, ¿no? Más o menos esos son los pasos. El problema que aquí tengo es que yo ya tengo la forma del perfil. De hecho, aquí la inercia va a cambiar, ¿no? La inercia de ese tramo central, por ejemplo, será una inercia de una sección compuesta, la del perfil W, más las de las planchas, ¿no? Que va a ser muy fácil de encontrar por Steiner. Eso va a ser cosas que van a cambiar en esa zona central y habrá que determinar la longitud viendo cómo varía el diagrama de momentos. Así que analicemos. Bueno, esto está completamente resuelto en el libro, pero quiero yo ayudarme de esta explicación para ver lo primero que es justamente el diagrama de momentos, ¿ya? Como es una viga isostática, es una viga simplemente apoyada, entonces las reacciones son muy fáciles de encontrar, ¿no? 500 entre 2, 250 kilonewtons para cada lado. Ahora, vamos a ver, aquí dice, primero vamos a encontrar las reacciones, eso ya está, desde el diagrama de cuerpo libre de la viga, vamos a suponer una longitud X menor o igual a 4 metros, o sea, antes de llegar al centro, y obtenemos el momento que ocurre entre A y C. Claramente el momento que ocurre entre A y C, que C representa el centro, es 250 por X, ¿no? Ese es el momento como una función de la distancia X. Con eso voy a calcular la longitud requerida de las planchas, ¿no? Para esto determino el momento máximo, a ver, vamos a leerlo detenidamente, ¿no? Primero determinamos la longitud permisible máxima, vamos a llamarle X sub M de la porción AD de la viga no reforzada. O sea, hasta dónde como máximo puedo calcular un momento tal que me trabaje la viga sin refuerzo, porque en toda esta zona la viga no va a estar reforzada, solo en el centro lo vamos a reforzar, lo cual es lógico porque los momentos ahí son mayores. Entonces, con la viga original, que tiene la sección original, quiero saber hasta qué valor del momento me resiste esa viga, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en la viga original. Del apéndice C nos vamos a buscar justamente esa W, que es una W690 por 125. A ver, no sé si las tengo en mis tablas que había mostrado por aquí. A ver. 690, no la tengo. No la tengo, pero voy a ver si lo tengo por aquí un ratito. Ya sé dónde está. Aquí está. Entonces, apéndice C, permítanme ubicarlo primero y luego les comparto, ¿ya? El apéndice C está por aquí.
Ahí estoy mostrando el libro. Sí, ve mi pantalla, ¿verdad? El apéndice C empieza mucho antes, creo que está empezando por aquí. Vamos a ver. Apéndice B, recuerden que eran propiedades típicas de materiales. Esta es la edición BJ7, ¿no? Y me voy al apéndice C, ahí está, donde empiezan los perfiles de tipo W, y van intercaladas de acuerdo a las unidades, ¿no? Primero las del sistema americano, de Estados Unidos, es decir, pulgadas, y luego viene el sistema internacional, ¿no? Entonces terminamos con todo el sistema Estados Unidos. No está, miren, no tengo las tablas en el sistema internacional. Pero ya sé, las tengo en la otra edición. Ya por acá las tengo. Esta es las tablas también en unidades del sistema internacional. Y, a ver. Qué curioso, tampoco las tengo aquí. Sí, acá está, miren. Esto es el apéndice B, unidad del sistema internacional, y los perfiles laminados de acero se llaman en unidades de Estados Unidos, y aquí están las unidades del sistema internacional. Están intercalados, ¿no? Una página, unidad de Estados Unidos, y una página en el sistema internacional. Entonces, la que buscábamos era una W, a ver, era una W de 690 por 125, ¿no? Entonces 690 por 125 está por aquí, miren, este justo es el perfil, ¿ya? Ese es el perfil sin reforzar, ¿no? Yo quiero verlo hasta qué zona como máximo puede trabajar ese perfil, donde el momento sea el que lo puede resistir. Entonces este es un perfil de patín ancho, su módulo de sección asociado a esa capacidad es este valor, que es 3.490 por 10 al cubo milímetros cúbicos, ¿no? Si necesitan la inercia, también está acá, 1.190 milímetros a la cuarta. Bueno, por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, ¿ya? Listo, 3.490 sería el valor en cuestión. Vamos a ver. Y aquí está justamente, para esta viga, ¿no? Entonces tengo que es de 690 por 125, el módulo de sección es 3.490 por 10 a la sexta milímetros cúbicos. O 3,49 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Así que voy a sustituir el valor de S y el esfuerzo admisible en la ecuación de siempre y resolvemos para el valor del momento, ¿ya? Entonces, el momento vendría a ser el módulo de sección por el esfuerzo admisible. El módulo es este valor que acabo de encontrar en la tabla para la sección sin refuerzo, y el esfuerzo admisible era 160 megapascales, ¿no? Entonces, 160 por S al cubo kilonewton sobre metro cuadrado. El resultado es que el momento máximo que resiste esa sección, ¿no?, es 558,4 kilonewtons por metro. Ahora veamos, el momento aquí es 0, obviamente resiste, y el momento por aquí es un poco mayor y comienza a variar de forma parabólica. Entonces, ¿cuál es la ecuación, de forma lineal, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que me permite determinar cómo varía el momento? 250 por X. Entonces, ¿hasta qué valor como máximo yo puedo usar esta sección que resiste un total de 558,4 kilonewtons por metro? Pues muy fácil, igual estas dos expresiones,
558,4 igual a 250 por X, y ese X sería la máxima distancia hasta la cual puedo trabajar con la sección original. Entonces, 2,234, miren, ¿no? Entonces, la longitud requerida de las planchas se obtiene restando la longitud total menos 2 veces esa longitud, ¿no? Porque de cada extremo hacia la izquierda es la misma función del diagrama de momentos. Y entonces, la longitud central que yo debo utilizar, donde tengo que reforzar con esas dos planchas, es 8 menos 2 por 2,234, y esto sale 3,53, ¿ya? Bueno, 3,532. A dos decimales, longitud 3,53 metros. Entonces yo le tengo que decir al propietario, mira, debemos colocar esas dos planchas con 3,53 metros de longitud para reforzar la viga, ¿ya? Y finalmente, ya tengo mi zona intermedia definida, donde debo saber más bien cuánto es el ancho requerido de las planchas para que se cumpla de que éstas resistan el momento máximo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto es el máximo momento en el centro? Obviamente eso es lo que va a resistir la viga reforzada, ¿no? Y ese momento ya lo puedo calcular, porque con la misma ecuación de 250x lo calculo para x igual 4 metros, ¿no? Y con esto llego al centro. 250 por 4, el momento máximo es 1000. Entonces, mi sección reforzada con las dos planchas debería resistir los 1000 kilonewtons por metro, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro esta última variable que se llama el ancho B? Porque recuerden que el espesor de la plancha es un dato conocido y todas las demás dimensiones de esta sección también son conocidas, ¿no? Las acabamos de encontrar justamente de la tabla del apéndice C, ¿ya? Entonces, para encontrar la solución, debemos encontrar el momento de inercia de la viga reforzada con respecto al eje centroidal, y obviamente a la distancia C, ¿no? Los esfuerzos máximos están a la distancia C, que van desde el eje neutro a las fibras extremas de la sección transversal. Entonces, del apéndice C ya hemos encontrado que el momento de inercia para esta sección sin reforzar, que es la W690 por 125, es 1190 por 10 a la sexta. De hecho, se los vuelvo a repasar, aquí está, miren. Para esta sección original es 1190 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, ¿ya? Y su peralte es 678 milímetros. ¿Qué cosa es el peralte? La distancia que hay entre las dos fibras extremas, ¿no? Entonces el peralte acá está 678 milímetros, ¿correcto? Y por el otro lado, si llamamos T al espesor de una de las planchas y B a su ancho, recuerden que es B por T, es una sección rectangular, y Y raya la distancia que hay desde el centroide, o sea, desde su centroide hasta el eje neutro, podríamos expresar el momento de inercia de las dos planchas con respecto al eje neutro como se muestra aquí, ¿no? Solamente de las dos planchas. Entonces, como yo ya sé que aquí está el centroide, la inercia de cada sección rectangular, que es un doceavo de B por T al cubo, más el área por distancia al cuadrado, ¿no? Que eso es Steiner. Ya estoy aplicando solamente Steiner de las dos planchas, por eso multiplico por 2. ¿Ya? Eso es el área, el aporte a la inercia total de las dos planchas de refuerzo. Repito, son secciones rectangulares, entonces un doceavo de B por T al cubo, ¿ya? Más el área por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Desde su centroide hasta el centroide de toda la sección. Eso le estoy llamando Y radio. Bueno, 2 por todo eso se simplifica en un sexto de T al cubo por B. El área, aquí recuerden, voy a reemplazar, es B por T. Ya estoy reemplazando aquí, ¿no? Y el Y raya al cuadrado, ¿no? Que es la distancia, es el centroide, vendría a ser, pues, básicamente un medio de D más T medios, ¿no? Ese es el reemplazo aquí del Y raya al cuadrado. Luego de reemplazar esa ecuación del Y al cuadrado, me queda esto de acá, que es básicamente 2B por T, un medio de D más un medio de T elevado al cuadrado. De hecho, claro, acá estoy reemplazando el área, miren, área B por T, ¿no? Y Y raya un medio de D más un medio de T, ¿no? Es el promedio entre estas dos distancias elevado al cuadrado. Así que vamos a sustituir
El espesor lo conozco, 16 milímetros, el peralte 678, y con esto nos sale la inercia de las planchas, ¿no? Que resulta en una expresión de B, miren, porque B es lo único que no conozco, todo lo demás es conocido. 3,854 por S a la sexta multiplicado por B. ¿Ya? Pero esa era solo la inercia adicional, la inercia total de la sección reforzada. Bueno, ya la teníamos calculado porque en realidad vendría a ser la inercia original, o sea, de este perfil, cuya propiedad se extrae de las tablas, más la inercia de las planchas. Entonces, la inercia original ya hemos visto que es 1190 por S a la sexta, milímetros a la cuarta. La inercia original y la inercia adicional viene a ser una expresión de B. 3,854 por S a la sexta multiplicado por B. Ahora, esta inercia es la que yo debería usar en la ecuación, ¿no? Que está vinculado al momento máximo. Entonces, la distancia al eje neutro ahora para la sección reforzada ha cambiado, ¿no? Sería un error que yo diga que C es un medio de D, ¿no? C está ahora asociado a la plancha reforzada, ¿no? C está un poco más arriba. Entonces, en este caso, C sería un medio de D más el espesor de la plancha. Reemplazo los datos, 355 milímetros, y entonces recuerdo que la ecuación era así, ¿no? Donde básicamente digo, si el esfuerzo era MC entre I, entonces la inercia es MC entre el esfuerzo, que en este caso es el esfuerzo admisible. Ya encontré que el momento máximo para el cual estoy resolviendo la sección reforzada era de 1000, ¿no? 1000 kilómetros por metro. La distancia de la fibra extrema es 355, aquí lo encontré, y el esfuerzo admisible es 160 megapascales. Todo este cálculo me sale 2,219 por S a la menos 3 metros a la cuarta, o 2219 por S a la sexta milímetros a la cuarta. Ahora reemplazo la expresión del momento de inercia. El momento de inercia era una función del ancho B, ¿no? Entonces coloco aquí la inercia, que básicamente es 1190 por S a la sexta, más 3,854 por S a la sexta multiplicado por B, ¿no? Todo esto que estaba aquí a la izquierda debe ser igual a 2219 por S a la sexta milímetros a la cuarta. ¿Qué es lo único que voy a encontrar de esta ecuación? El ancho B de las planchas. Despejamos el valor de B y este resulta en 267 milímetros, ¿ya? O sea, un poco más que el ancho original que tiene esta sección. De hecho, ese ancho original lo podemos averiguar desde aquí, miren. El ancho se llama B sub F. B sub F es 254. Entonces, si esto mide 254, el nuevo ancho es 267. Un poquito más para que cumpla con el criterio del ancho requerido, ¿ya? Y de esta manera tengo la solución al problema, miren, resuelto en una sola página, con el criterio PERL, que es el criterio estándar que usamos en resistencia de materiales. En resumen, señores, aquí lo voy a resaltar, para resolver las dos preguntas, primero, que es el cálculo de la longitud de la zona sin reforzar, es encontrando siempre la expresión del momento, ¿no? Si yo encuentro que la expresión del momento es una función lineal 250x, quiero saber ese momento hasta qué distancia, o sea, este valor del momento, que sea tal que es lo que resiste la sección sin reforzar. Y eso me permitió encontrar x. X vale 2,2 metros, entonces con eso yo calculo la longitud intermedia, la longitud central, que es necesario reforzar, con la función del momento. Con la misma función del momento encuentro el valor máximo, ¿no? El valor máximo al centro, donde ya va a estar la zona reforzada, y ese momento me sale de 1000, y gracias a que ahora ya puedo calcular la inercia de la sección compuesta, con este valor de 1000, con la inercia compuesta, encuentro el valor de B, que es el ancho requerido para esta sección rectangular que se refiere a las planchas que van a ser considerados el reforzamiento de esta viga. ¿Ya, señores? Y con esto terminamos el ejercicio, terminamos la clase de hoy. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre este último problema o sobre la clase en general. Yo tengo una pregunta. Al momento de que yo L, ¿por qué le restó 2 veces el valor de XM? O sea, entiendo porque que quería verlo de L medios, pero no sé si es por eso. sí, lo que pasa es que yo he calculado hasta aquí nada más
¿Cuánto es este X sub M? ¿Ya? Del lado derecho, por simetría, hubiera encontrado también la misma distancia. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud central? ¿No? Que es la zona donde ya los momentos son mayores, donde hay que reforzar. Pues, lógicamente, si la longitud total es L mayúscula, hay que restarle 2 veces XM, ¿no? De cada lado. Ya, profe. Sí, es que como ese valor de X es variable, a partir de A, no sabía hasta si el punto exacto que lo había tomado, pero ya sí se entiende. Claro, por simetría en realidad es la idea ahí, ¿no? Otra pregunta, chicos. Bien, entonces les voy a dejar ejercicios para que se diviertan. Bueno, aquí está la solución manuscrita, que también se los cuelgo ahí para que tengan una idea de cómo se debería resolver esto a mano, ¿ya? Está completamente, obviamente, explicado en el ejercicio del libro, ¿no? Y les dejo un par de ejercicios que van a resolverlos en casa, ¿ya? Que tiene que ver con diseño de vigas. Acá me dice, por ejemplo, determine la distancia A para la que el máximo valor absoluto del momento flector sobre la viga es lo más pequeño posible, ¿no? Miren qué interesante. Esta es una viga hiperestática si no tuviera la bisagra, pero al agregarle la bisagra que funciona como una rótula, se convierte en una estructura isostática, ¿no? Que hace que el diagrama de momentos cambie, ¿ya? Entonces la pregunta del ejercicio ahí es, pues, ¿cuánta es esta distancia A requerida para que el momento máximo en toda la viga sea lo menor posible? Y con eso diseñar la viga, lo cual implica encontrar el esfuerzo normal máximo correspondiente debido a la flexión. Hay que buscar esta W 14 por 68. Cuando el perfil tiene números así pequeños, significa que está en unidades del sistema americano, ¿eh? Esto significa 14 pulgadas, 68 libras por pie. Cuando está en números grandes, 690, por ejemplo, esto significa que está en milímetros y por lo tanto está en el sistema internacional. Y finalmente, un ejercicio ya un poco más aplicativo para casos constructivos de ingeniería, como es un techo, ¿no? Un techo de madera, por ejemplo, un techo de vigas. Como ven ahí, miren, cada una de las 3 vigas de acero laminado que se muestra en la figura, que son las vigas 1, 2 y 3, debe soportar una carga uniformemente distribuida de 64 KSI. Cada una de estas vigas tiene un claro, o sea, una longitud de 12 pies y está apoyado sobre los largueros de acero laminado de 24 pies. Se refiere a los largueros AC y BD. Si se sabe que el esfuerzo normal permisible para el acero usado es de 24 KSI, seleccione primero el perfil S, más económico para las 3 vigas, y luego el perfil W, más económico para los 2 largueros. Aquí está claro que cada una de estas vigas, la 1, 2 y 3, hay que diseñarlo, ¿no? Como una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida, cuya magnitud me dan aquí, ¿no? Que es 64. A ver, debe soportar una carga uniformemente distribuida de 64. Este dato está mal. Debe ser kilolibras por pie. Ajá, sí, está mal aquí las unidades, porque esta es una carga distribuida. Y esto corresponde a las vigas 1, 2 y 3, ¿ya? Y los otros 2 largueros, que son las vigas AC y BD, más bien están sometidas a 3 cargas puntuales. ¿Por qué 3 cargas? Porque aquí se está apoyando los 3 largueros. Las reacciones que provienen de esos largueros, que aquí se llamará una reacción R, son las que se aplican en las otras 2 vigas, en la viga AC y en la viga de BD. Entonces este problema se reduce a un problema de diseño de vigas para los casos. En la primera hay que buscar un perfil S y en la segunda hay que encontrar un perfil W. Y ya saben que hay que buscar las más ligeras. ¿Ya, chicos? Con esto entonces termino esta clase. Y antes creo que Jersey tiene una pregunta. Adelante, por favor. Sí, profesor, con respecto al problema que acaba de presentar, ¿cómo se puede distinguir si poner un carrito o un,
una articulación, que sería lo otro. Ah, bueno, eso lo estoy usando solo por estabilidad, ¿no? Porque si yo dejo los dos carritos, por ejemplo, así, ¿no? Si dejo los dos carritos y ya en algún momento se le ocurre aplicar a alguien una carga horizontal, esto se va, se desplaza hacia el infinito. Entonces, tendría que dejar al menos un apoyo articulado y un apoyo móvil, ¿no? Ese es el único criterio que estoy usando para elegir. Pero en realidad, las reacciones son netamente verticales aquí, ¿no? Si le ponen un carrito y un apoyo fijo, igual no van a aparecer reacciones horizontales. Entonces es irrelevante, pero la costumbre es dibujarlo así porque hay un criterio de estabilidad asociado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta del tema pasado. Estaba haciendo un problema y a veces tengo ciertos inconvenientes en identificar, por ejemplo, el esfuerzo si es que es negativo o positivo, por eso de la carita triste o carita feliz. No sé si podría compartir mi pantalla un par de minutos para que lo pueda Por ver. supuesto, claro que sí, adelante. Me sale que no puedo todavía. Ah, no sé por qué. A ver, vamos a dejar de compartir. Y ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, es el problema acá, bro. No sé si se puede ver. Sí, se ve clarísimo. Ya, o sea, bueno, yo identifico que es por carga excéntrica, pero el problema cuando hago, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? Que sería P sobre A Ujú, menos Magino en este caso. Bueno, para ujú. cada uno, ¿no? En A y en B, ¿no? En A sería, por ejemplo, acá y acá sería sobre I, ¿no? Ya, Ujú. pero en algunos problemas que he visto que analiza, aquí a veces lo considera de frente menos. Me imagino que porque está en compresión, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cómo Claro. podría identificar eso acá? A veces dibuja el perfil y lo pone por un costado, pero no me guío bien eso. Ya, aquí, a ver, voy a anotar encima, no lo muevas tu pantalla. Ujú. Lo que tienes que hacer es convertir todo a fuerzas de sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta sección transversal, eh, tú lo que vas a hacer es mover la fuerza P que está aplicada en este punto al centroide y vas a ver que sigue siendo una fuerza en tracción. Entonces, ya esto se traduce en un sentido positivo. Y va a pasar con un momento, y el momento va a girar en esta dirección. Ese va a ser el momento que se traduce en P por D. Si tú le pones ejes a esto, obviamente estas fórmulas han sido deducidas para ejes que actúan así. El eje Z por aquí y el eje Y por aquí. Entonces ahí la ecuación que tú has escrito arriba ya debe funcionar, pero hay que escribirla bien. Sigma X sería P entre A. ¿Por qué aquí positivo? Porque esta es una fuerza en tracción, produce componentes de esfuerzo normal positivos, ¿ya? Y el momento normalmente se escribe así, ¿no? Es un momento en Z por Y entre I, la inercia es una inercia en Z, y el momento aquí, al momento de reemplazarlo, tú le vas a tener que poner menos P por D. ¿Por qué menos P por D? Porque fíjate en el vector, ¿no? Está dirigido en sentido contrario al eje Z. Entonces, no solo está el menos de adelante, sino también que aquí al reemplazar, esto se debe usar como, además, momento negativo. Otra forma de analizarlo es hacerlo de manera separada. Tú dices, ok, superposición, dibujo este diagrama asociado a la carga axial, todas sus componentes son positivas, entonces toda la sección está sometida a tracción. Y cuando analizas después solo el efecto del momento, entonces dices, ok, ese momento está girando así, por ejemplo, ¿qué pasa con este punto? ¿Se tracciona o se comprime? Si aplico la regla de la mano derecha, ese punto que estoy señalando, llamémosle el punto P, ¿qué pasa? Tracción. Claro, entonces se tracciona y este punto que está aquí abajo, Q, se comprime, Se ¿no? comprime. Entonces con ese análisis ya tú dibujas tus dos diagramas y ves cuál debe ser el sentido de cada esfuerzo máximo. O si no, aplicas esta ecuación y aquí no hay pierde, siempre y cuando pongas bien los ejes, Y y Z, Claro. porque ya así se ha deducido la Y si en ecuación. caso P estuviese entrante, sería negativo, ¿no, profe? Claro, cambiaría la primera componente y ya sería un esfuerzo negativo. Ya, ya, profe, listo, gracias. Ok, muy bien. Bien, chicos, los dejo libres. Creo que a esta hora ya debemos terminar. Tienen su jueves cultural, ¿verdad? Jueves a las 12.
Bueno, listo chicos, entonces nos vemos la próxima semana, estén atentos a cualquier anuncio, quizás se libera ya una asignación semanal, igual les estaré informando, y nos vemos el próximo martes en clase. No dejen de hacer los ejercicios que estoy colgando, por favor, en esta presentación, y también las que están en la guía de dictado, ¿ya? Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes, hasta luego.